Dios les bendiga, somos Iglesia Amisadai. En esta noche vamos a proseguir con el estudio acerca del libro de los Efesios, estudio que introdujimos en el video pasado, y para ello vamos a tomar como lectura Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de sus riquezas, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Gracias, Señor, te damos por la palabra que hemos leído, Señor. Te pedimos en esta noche que nos des corazones sensibles a escuchar tu voz, oh Dios, y que alumbres a nuestras vidas las verdades que tú has expresado a través de tu palabra, Señor. No pedimos que bendigas tu palabra porque tu palabra ya es bendita, Señor, sino que nuestros corazones se dobleguen a tu voluntad, Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En la exposición pasada tocamos una breve introducción acerca del libro de los Efesios. Planteamos algunos problemas del libro, del texto, en cuanto a la paternidad y en cuanto a los destinatarios. Y tocamos algunos conceptos de las riquezas que Dios dio a nosotros a través de Jesucristo, y tres en específico. El apóstol Pablo enumera más. Hicimos resaltar esas tres verdades subjetivamente para nuestra fe, considerando como las más importantes de la lista. Y en esos tres elementos resaltamos la elección, la adopción y el sello del Espíritu Santo. Hablamos de que Dios nos eligió según el consenso de su propia voluntad y sin ninguna influencia externa, porque nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Hablamos que en esa elección Él nos adoptó y nos hizo aceptos para sí mismo, haciéndonos llamar sus hijos. También hablamos de que teníamos toda la confianza de que esas riquezas estaban puestas en nosotros porque hemos recibido el sello del Espíritu Santo, que es el sello de propiedad que Dios ha puesto en nuestra vida. Y en esta noche vamos a introducir lo que es el resto de los versículos del capítulo 1. Y quiero empezar con lo que es la oración de Pablo en el versículo 15 y el versículo 16. Dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Era algo natural en el apóstol Pablo orar por los nuevos creyentes en la fe, para dar fortaleza y para darles ánimo. Y cuando escribe la carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 8, Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de vuestra fe, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo.
Entonces el apóstol Pablo está dando gracias por los nuevos creyentes de la misma manera que lo dio en el libro de Éfeso. Es algo muy común en el apóstol Pablo el dar gracias por los nuevos creyentes, alegrarse por los nuevos hermanos en la fe, pero no simplemente alegrarse, sino que también enseñarles cuáles los propósitos de esa fe y de cómo debemos vivir de acuerdo a los principios que hemos aprendido. En el capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando se está despidiendo de la iglesia de Éfeso, le dice en el verso 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de lo que Dios tiene para nosotros. Pablo era una persona comprometida con los hermanos en todo el sentido de la palabra, desde el concepto de iglesia de amistad como el concepto de iglesia enseñanza en teología. Dos cosas que iban de la mano para el apóstol Pablo, la hermandad y lo que aprendía. Entonces en el libro de Efesios él está orando y da gracias a Dios por estos hermanos, pero el versículo 17 dice, para que Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Un momento, ¿qué está diciendo Pablo acá? Pablo está orando, primero da gracias por ellos, pero no se queda simplemente con el agradecimiento, sino que lo lleva a la esencia de lo que era este mensaje, a la esencia de lo que veníamos hablando anteriormente. Todas las bendiciones espirituales, todo el concepto de gracia, todo lo que Pablo ha dicho anteriormente, deriva en este versículo. Y voy a volverlo a repetir para que nos quede un poco más claro, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Jesucristo pasó todo lo que pasó en la cruz del Calvario, fue la ofrenda expiatoria, murió por nosotros con un solo propósito, para que lo conozcamos a Él, a Dios mismo, para que veamos su gloria. Y ahí entramos en ciertos problemas que tenemos que aclarar primeramente, porque por un lado vamos a tener el pecado del hombre y por otro lado la santidad de Dios. ¿Cómo se reconcilian esos dos conceptos? Es importante entender lo que es el pecado del hombre. Es un concepto que se ha dejado de lado la predicación del pecado en la iglesia contemporánea. Pareciera ser que hablar de pecado, no deberíamos de hablar de pecado porque causa ciertos traumas en el ser humano, pero el pecado es algo real, es algo que no podemos ocultar bajo la alfombra. El hombre tradicional no acepta el pecado porque piensa que es una conducta normal. Sin embargo, nosotros los cristianos sabemos que el pecado es algo que no es normal en el hombre, al menos no en su naturaleza primitiva. Los que somos creacionistas y que como cristianos deberíamos, o por lo menos debemos de aceptar el creacionismo en sí. Y nosotros sabemos que Dios creó al hombre, lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo crea conforme los parámetros de Dios. Entonces, cuando Dios crea a este hombre, lo crea con un propósito de glorificarle a Él. Pero con la caída del hombre, el hombre deforma el propósito de Dios. Y yo quiero que veamos en el Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros somos la creación de Dios y para eso
debemos de reconocer que Él nos hizo. Y reconocerlo significa que nosotros no somos dioses. Nosotros somos creación y no creadores. Por lo tanto, solo podemos entender al hombre desde el punto de vista de nuestro creador. Los hombres solo existimos y funcionamos gracias a Dios. La creación nos pone evidencia que nosotros, como seres humanos, no somos el centro del universo. Nosotros somos simplemente creación. No somos dioses, nunca vamos a llegar a ser dioses. El hombre, como creación, está obligado a someterse a su creador. El hombre no es libre de hacer lo que le plazca. El hombre está obligado a darle cuentas a Dios. El hombre está obligado a entender que sus acciones como hombre traen consecuencias delante de Dios. Para ello debemos de entender lo que es la depravación del hombre. Nosotros como hombre hemos caído en pecado y nos hemos alejado tanto de Dios. El pecado nos ha impactado tan duro en la historia del hombre que cada día nosotros nos volvemos más malos. Y veamos qué dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. De todo el pecado que nosotros acarreamos como seres humanos, que está entre nosotros y lo cual no podemos renunciar, que el pecado se ha enseñoreado de nosotros después de la caída del hombre, después de la caída de Adán. Hemos muerto espiritualmente y nosotros no podemos ni tenemos la fuerza para poder pelear contra ello. Veamos qué dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Todo lo que nosotros hacemos, todos los designios de nuestro pecado, nos alejan y nos hacen enemistad de Dios. Y por más que nosotros quisiésemos sujetarnos a la ley de Dios, no podemos. Y nos hace sentir avergonzados porque hemos pecado. Y para entender cuánto ha calado nuestro pecado, debemos de entender cuál es la santidad de Dios. Pero en cuanto al pecado, quiero citar dos cosas. Primero quiero citar dos definiciones de lo que es el pecado de la Confesión de Fe de Westminster. Westminster dice, en cuanto al pecado, de esta corrupción original por la cual estamos completamente impedidos, incapaces, opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas nuestras transgresiones actuales. Voy a tratar de que entendamos esto. De toda esta incapacidad original, proceden todas las transgresiones actuales. Todo lo que nosotros hacemos mal proceden de el pecado original por lo cual hemos sido concebidos. Y por más que nosotros queramos liberarnos de eso, por más que nosotros hagamos para liberarnos de eso, no podemos, estamos incapacitados para eso. Después en el capítulo siguiente vamos a entrar en un concepto de lo que es la elección de Dios y cómo Dios nos salva, en qué condición y cuáles son los conceptos de eso. Pero entendamos que todo el bagaje de pecado que nosotros acarreamos en nuestros lomos, no podemos deshacernos de él. No podemos ir y tirarlo al mar bajo nuestra propia fuerza. También la Confesión de Fe de Westminster dice, todo pecado, ya sea original o actual, siendo una transgresión de la justicia, de la justa ley de Dios, es contrario a ella. Por su propia naturaleza trae culpabilidad sobre el pecador, por lo cual está bajo la ira de Dios y la maldición de la ley, por lo tanto sujeto a la muerte y con todas las miserias espirituales
temporales y eternas. Todo nuestro pecado trae miseria hacia nosotros temporalmente y eternamente. Pecado es tan real en la humanidad, es tan desesperante. Nuestro pecado nos debería de llevar a nosotros a correr desesperadamente hacia un auxilio. Sin embargo, ni siquiera tenemos esa capacidad de poder correr para querer escapar de nuestro pecado. Porque en la condición en la que estamos, no tenemos ninguna facultad de poder ni siquiera comprender lo que es pecado. Por eso es que en nuestro contexto actual, la gente rehúsa mucho al pecado, porque hemos dejado de predicar lo que es la santidad de Dios, que es contrario al pecado. Mientras vemos por este lado el pecado, si ponemos el espejo de lo que es la santidad de Dios, y que los dos conceptos no pueden coexistir, alguien tendrá que humillarse, alguien tendrá que ceder, y el hombre nunca va a ser más fuerte que Dios, porque Dios dejaría de ser Dios. Por lo tanto, el hombre ante la santidad de Dios queda desnudo y desesperado. Pero ¿qué es la santidad de Dios? ¿Cómo puede reflejarse en nosotros? Si la maldición del pecado nos ha dejado desahuciados y nos ha dejado sin esperanza, ¿cómo podemos reconciliar esas dos cosas? Y es ahí donde entra Jesús. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es un concepto muy fuerte para nosotros. Jesús es el puente que reconcilia la miseria del hombre con la gloria de Dios. ¿Y cómo lo hace? Porque el hombre en su miseria solo tiene un solo destino. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Nosotros a cada minuto merecemos morir. Todos nuestros pensamientos, por muy bueno que nosotros creamos que sea nuestro pensamiento, no se compara con el estatus de perfección que Dios quiere en el ser humano. Por lo tanto, todo nuestro pecado es obsceno delante de Dios. Todo nuestro pensamiento es obsceno delante de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo reconciliamos nosotros eso? ¿Cuál es el propósito de Pablo al decir que vayamos al conocimiento de Dios en el versículo que leímos? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ese conocimiento? Yo voy a tomar un fragmento de una predicación de uno de los predicadores más influyentes en mi vida, el ya desaparecido maestro R. C. Sproul, y para ello voy a citarlo literalmente. Y R. C. Sproul dice: vivimos en un planeta, queridos amigos, que está bajo maldición de Dios. Si alguna vez ha habido una obscenidad que viola todos los estándares de la comunidad actual, esa fue en Jesús en la cruz. Cuando en la cruz no solo está satisfecha la justicia del Padre por la obra expiatoria de su Hijo, sino que también el Cordero de Dios cargando por nosotros nuestro pecado y los aleja tanto como el este de distancia del oeste. ¿Y cómo lo hace? Siendo hecho maldito. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escuchen esto, no simplemente siendo hecho maldito por nosotros, sino que también transformándose en maldición por nosotros. ¿Puedes concebirlo? Él que es la encarnación de la gloria de Dios, ahora se vuelve la encarnación misma de la maldición divina, porque está escrito: maldito aquel que es colgado de un madero. Porque después de que se transformó en el cordero de sacrificio como chivo expiatorio, y que el Padre le imputa todos los pecados de cada persona de su pueblo,
vemos la más densa concentración de maldad experimentada en este planeta. Jesús fue la mayor obscenidad al llevar la medida completa de maldición. Y Cristo grita, Elohi, Elohi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no solo se sintió abandonado, fue literalmente abandonado. Porque Jesús, para hacer maldición, tiene que ser total y completa y absolutamente abandonado. Y aquí la realidad que debemos clarificar a nuestra gente, que ellos o llevan la maldición de Dios por sí mismos, o huyen hacia aquel que la llevó por ellos. Maldición de Dios. El Padre da la espalda hasta ese momento en que mi pecado fue puesto sobre él. El único que era puro ya no lo fue más. Dios lo maldijo. Fue como que si hubiera habido un grito desde el cielo. Y disculpen mi lenguaje tan obsceno, pero Dios te maldice. Porque esto es lo que significa ser maldito, ser condenado por Dios, estar bajo la condenación del Padre. Yo no lo entiendo a cabalidad, pero sé que es verdad. Y que muchas personas que están afuera en el mundo, que no hayan sido cubiertas con la justicia de Cristo, cada momento y cada suspiro que dan, están bajo la maldición de Dios. Y si lo creyéramos, pararíamos de agarrar el Evangelio sin sentido y comenzaríamos a predicarlo con claridad y audacia. Porque, queridos hermanos, Él es la única y suficiente esperanza. Es tan conmovedor el sermón de R.C. Sproul en cuanto a esto, porque refleja lo que es el sacrificio y el propósito de Cristo para salvarnos y reconciliarnos con la santidad de Dios. Dios demandaba justicia por nuestro pecado y esa justicia fue derramada sobre el inocente. Y con ello Jesús reconcilia a la humanidad caída con la santidad de Dios. Jesús es el puente que une la miseria del hombre con la gloria de Dios el Padre. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El propósito de Jesús es que conozcamos a Dios, que tengamos una relación con Él, porque eso es la vida eterna. Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer a Dios. Por consecuencia, el no conocerle es la condenación eterna. Si la vida eterna es conocer a Dios, y Pablo ora para que le conozcamos, lo que Pablo está hablando, que todo el propósito de Jesucristo era llevarnos al pleno conocimiento de Dios. No nos quedemos bebiendo del agua de que fuimos enriquecidos en todas las bendiciones espirituales, porque el clímax de todo es conocer a Dios. Y que cuando lo conozcamos, quedemos tan perplejos y que nuestro rostro brille tanto como el rostro de Moisés cuando bajó del monte de hablar con él. Debemos de quedar perplejos, no solo como individuos, sino como iglesia en conjunto. Debemos de entender que Dios nos llamó a la vida eterna y eso nos debe llevar a una actitud de culto, a una actitud de adoración, porque todo lo que hay antes y después del conocimiento de Dios no significa nada cuando estamos delante de la presencia de Dios. Siempre he escuchado a personas decir que cuando estemos delante de la presencia de Dios, vamos a preguntarle muchas cosas a Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que no habrán más dudas porque le veremos cara a cara tal y como Él es. Entonces cumpliremos el propósito por el cual fuimos llamados, que fue la exaltación y la adoración.
del Cordero de Dios. Dios les bendiga.